Reciban un cordial saludo desde el Seminario Mayor San José de Zipaquirá. En esta ocasión nos acercaremos al Evangelio del tercer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que sea el Espíritu Santo quien nos guía, nos conduzca en este momento de reflexión en torno a la palabra. Que el Espíritu Santo nos anime en nuestro camino de conversión, en este camino por la escuela del desierto. Que el Espíritu Santo nos siga animando a rechazar contundentemente la tentación, a discernir las situaciones de pecado en nuestra vida y a ser capaces de emprender con valentía ese camino de conversión, el camino a la santidad, ese camino que nos conduce al Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En torno a esta palabra que acabamos de escuchar, vale la pena realizar una reflexión que nos debe ser muy útil para este camino de conversión, este camino de preparación también. En primer lugar, para vivir el misterio pascual, vivir todas las celebraciones de la Semana Santa, para que nuestro corazón arraigue precisamente ese llamado de Cristo resucitado a vivir con Él, a ser hijos de Dios, y en últimas también a prepararnos también y disponernos en cada momento de nuestra vida, en nuestra cotidianidad, para poder responder de manera satisfactoria a ese llamado del Señor a vivir coherentemente, a dar un testimonio también vivo y eficaz de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la palabra del día de hoy precisamente nos presenta un cuadro bastante interesante con respecto a la novedad y la existencia de las calamidades en la vida humana. Calamidades, en primer lugar, que nos recuerdan que la vida es efímera, que es pasajera, que somos peregrinos en este mundo. Y en segundo lugar, también resuena ese llamado del Señor a estar siempre preparados, a estar siempre vigilantes, muy alertas en cada momento de nuestra vida, en nuestro proceder, en nuestra conducta. Frente a la situación que vivieron estos galileos y estos hombres que sufrieron esta tragedia en aquel tiempo en Jerusalén, el Señor nos previene con respecto a una situación. Tal vez no tenemos el control absoluto sobre todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las diferentes situaciones que ocurren en la vida que nos colocan en contratiempo. Pero sí hemos de tener pleno conocimiento de sí mismo con respecto a nuestro proceder, a nuestros actos, que son
materia del juicio con respecto a la santidad, con respecto a cómo hemos vivido, cómo hemos de presentarnos al Señor. El Señor nos coloca en guardia no contra la muerte que todos vamos a experimentar, a vivir, un estado natural de todo ser humano, sino contra la muerte eterna, la muerte, la condenación que trae el vivir en pecado. Ese es el llamado y la insistencia que el Señor realiza cuando dice: si no se convierten, si no cambiamos nuestro modo de vivir en pecado, todos hemos de perecer de la misma manera. Pero no de manera accidental o trágica o en alguna situación de calamidad. No, el verdadero temor que hemos de conservar es el morir en pecado mortal. Es el pecado mortal en cuanto a ofensa grave a Dios, en cuanto a que le damos la espalda al Señor, la verdadera tragedia del ser humano, la verdadera tragedia del cristiano. El no tener más oportunidades de convertirnos, en que la llegada a la hora final de nuestras vidas hemos de presentarnos ante el Señor y por la gracia y la misericordia de Dios, ojalá estemos bien presentados. Ojalá podamos presentarle al Señor nuestras obras de caridad, nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Él. Que ojalá podamos dar testimonio precisamente de esa convicción en nuestro trabajo, en nuestro estudio, con nuestra familia. Que ojalá la mirada puesta en el reino de Dios, en lo que hemos de encontrar después de la muerte, esté guiada precisamente por esa convicción de rechazar tajantemente el pecado, de rechazar aquello que me aleja de Dios. El Señor nos invita a presentar frutos precisamente en nuestras vidas. Que no nos pase igual como aquella higuera que plantó aquel hombre y que después de 3 años no encontró fruto en ella. El Señor tiene paciencia. Efectivamente, pide 1 año más, pide 2, pide una cuaresma más, pide tal vez 1 año litúrgico de más. Pero llega el momento en que hemos de dar cuenta de nuestros frutos. Ha de llegar el momento en el que nuestras obras, todas nuestras actitudes, todo lo que hemos hecho en vida, han de estar frente a la presencia del Señor. Hemos de dar cuenta precisamente de todo nuestro ser. Que la misericordia de Dios en este momento y en toda nuestra vida nos acoja, nos impulse precisamente a vivir en caridad, a dar razón de nuestra fe, a llevar esperanza a las demás personas. Que en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro estudio demos fruto abundante. Que podamos llevar un fruto, por ejemplo, en las prácticas de las obras de la misericordia, que podamos dar fruto en las prácticas penitenciales, en la mortificación, en la limosna, en el ayuno, en la oración. Que podamos dar fruto de vida eterna, que podamos dar fruto precisamente de nuestra convicción, de nuestra identidad cristiana. Me invito a compartir esta reflexión que precisamente realiza Primo Gironi en torno a este evangelio. El verbo perecer, el verbo morir, es un verbo bastante fuerte en los evangelios. Indica el fracaso total del hombre, la ruina de su verdadero yo, de su personalidad más profunda. Es el verbo que expresa las consecuencias del cerrarse al evangelio, de la no acogida de la palabra que salva. Queridos hermanos, que nos podamos seguir preparando precisamente en este camino cuaresmal para poder acrecentar en nosotros esa virtud de la penitencia, esas virtudes que nos ayuden también a perseverar en este camino de la conversión, que nos ayude también a prepararnos en el próximo encuentro con el Señor. Que Dios Padre Todopoderoso nos siga acompañando, nos siga guiando en cada momento de nuestras vidas. Que el Señor
nos siga también preparando, disponiendo en nuestra alma y nuestro corazón para presentarnos en nuestra hora final. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga a todos. Feliz domingo.